Hola familia de casa, espero que estén súper bien. La verdad es que nosotros estamos súper emocionados el día de hoy porque hoy iniciamos una nueva serie llamada Fe Mayor Que. La verdad es que Pablo inició con esta plática de una manera increíble. ¿Qué tal te pareció? La verdad es que me gustó muchísimo, familia. Fue acerca de cómo la fe es mayor que nuestras preocupaciones. Y ocupamos este tema de David, ¿te acuerdas? Que cuando David se enfrentó a Goliat seguramente tenía preocupación, seguramente tenía miedo, pero su confianza en Dios fue mucho mayor y su fe fue por encima de todo, de toda preocupación. Sí, Dios hizo cosas increíbles en este domingo y sin duda creemos que va a ser algo grande en tu vida. De verdad no puedes perderte este mensaje y pues adelante, vamos a verlo. Como saben, diciembre es un mes muy emocionante. A alguien le encanta la Navidad. Sí, mi esposa ya lleva como 2 meses cantando canciones de Navidad y pensando en el árbol. Y, y bueno, es un mes emocionante. Pero la realidad es que también es un mes que para algunas personas es difícil. Es un mes donde hay personas que les cuesta trabajo como sus emociones o salud mental. Es un mes donde crece un poco la depresión, los suicidios. Y entonces pensábamos, bueno, creo que es buen momento para hablar sobre fe. ¿Por qué? Porque creo que cuando fortalecemos nuestra fe, estamos mucho más listos para enfrentar cualquier situación, ¿sí o no? Y entonces, pues nació esta idea. Pero te quiero confesar algo. Yo no me creía a alguien que un día iba a estar hablando de fe. ¿Por qué? Porque la verdad es que, o sea, tú piensas en quién habla de fe y piensas, no sé, en Cash Luna y dices, no, pues sí, ya con el auditorio que construyó y las noches de milagros. Y por ejemplo, hace como 2 meses fui a orar por una persona. Es una persona que ha estado con una enfermedad. Y yo fui a orar por esta persona un día a mediodía junto con Ana. Y oramos y fue muy bonito y de ahí nos quedamos a comer y estábamos comiendo y esta persona se empezó a sentir muy mal. Tanto que tuvimos que ayudarle a llevarla al carro para que se la llevaran al hospital. Y yo salí y dije, no vuelvo a orar por nadie. O sea, yo ya no, a mí ya no me pidan oración, eso es para otras personas. Y luego también otro día estábamos acá orando, fue como un sábado que como que fue ministración del Espíritu Santo. Y mi papá pidió como hoy pasen varios al frente, dijo Pablo, y entonces pasé al frente y había mucha gente como formada para que oráramos por ellos y yo como que tenía ganas de decirle, no, váyanse con nosotros. Y justo hay una persona que es parte de casa y que amamos muchísimo y que no tiene la vista. Y justo se formó conmigo. Y yo así como, de verdad tenía ganas de decir, no, llévenlo con mi papá, que a qué oren allá por él. Porque obviamente como yo decía, es que qué reto, ¿no? Y empecé a orar y oraba y le decía, ¿puedes ver algo? Hasta con miedo, ¿no? ¿Puedes ver algo? No. Y volví a orar. ¿Puedes ver algo? No. Y volví a orar. Y así como 5 veces, hasta que agarré un servidor y le dije, oye, ¿puedes llevarlo con mi papá? Que oren por él. Y entonces, ese día salí de acá y hasta como a los 2, 3 días vi a un amigo, a Andrés Speaker, y le conté. Y le dije, oye, esto. Y me dijo, mira, hay milagros que son con oración y ayuno. Entonces, sigue orando y ayuna. Y sabes, unas semanas después, Ricardo, esta persona me dijo, es que ya veo luz en mis ojos, ya. Y ya fui con el doctor y me dijo que si veo blanco, si veo luz, es porque hay posibilidad. Y estamos creyendo en el milagro, él está ya en un proceso para una cirugía. Y sabes, creo que muchas veces pensamos que fe es igual a milagros. Y la realidad es que no.
Los milagros son una manifestación del poder de Dios, pero fe va mucho más allá que solo milagros. Fe va mucho más allá que momentos en los que vivimos milagros. Fe es un estilo de vida. Fe es un estilo de vida donde decidimos no vivir bajo el sistema y las normas de este mundo, sino bajo el sistema y las normas de Dios. Y quiero que analicemos un poco cuál es el sistema de este mundo. Porque sabes, en la palabra en Génesis 3 nos habla de cuando Adán y Eva pecaron. Y cuando Adán y Eva pecaron, hay una maldición que vino sobre toda la humanidad. Donde Dios dice, primero hay una maldición a la serpiente, hay una maldición a la mujer, donde Dios dice que van a haber mucho más dolores de parto. Y hay una maldición también sobre el hombre que dice, con sufrimiento trabajarás la tierra. Y entonces habla de este sufrir para obtener las cosas. Y es una maldición. Y hemos estado viviendo bajo ese sistema y pensamos que es lo normal. Pero no es lo normal, no es lo que Dios quería, es una maldición. Y vamos a ver cuál es el sistema del mundo y cuál es el sistema de Dios. ¿Y qué es lo que se busca en el sistema del mundo? Lo principal que se busca en el sistema del mundo es poder. Es poder. Tú puedes pensar, es dinero. No, pero el dinero es por búsqueda de poder. Y no sé si lo has visto, pero aún en todo lo que vemos en la tele, ¿no? Juego de Tronos, Casa de Dragones, Sucesión, todo lo que vemos es pelear por el mayor puesto, pelear por quién va a ser el rey, pelear por poder. Y todo lo que vemos es una lucha de poder. ¿Cómo se obtiene el poder? Con dinero, con influencia o fama que está vinculado, o con engaño, manipulación y abuso. Y a veces tú y yo estamos acostumbrados al sistema del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la manera de resolver las situaciones es de esta forma. Y muchas veces, no sé si a ti te pasa, a mí sinceramente sí me pasa. Y por eso es que puedo hablar de este tema, porque los últimos meses Dios ha estado enseñándome cómo constantemente quiero resolver las cosas de esta manera. ¿Y qué significa? Cuando tengo un problema pienso que la solución es dinero. Y muchas veces aún pienso que la solución es deuda. Y entonces tengo un problema y pienso, ¿a quién le pido prestado? O tengo un problema y pienso que la solución es engañar, es mentir. Y entonces, es que me voy a poder salir con la mía si miento. O tengo un problema y pienso que la solución es como palancas, conexiones. Y entonces como que busco resolver las cosas conforme al sistema del mundo. ¿Y cuál es el sistema de Dios? Es un sistema donde lo más importante es el amor. Es un sistema donde las cosas se resuelven por medio de servicio, por medio de humildad. Acuérdense cuando Jesús le preguntan los discípulos, ¿quién es el mayor? Y él dice, el que sirve. Aún él dice, es que lo normal es que los que están a la mesa sean los importantes y el que sirve no. Y Jesús dice, pero yo los sirvo. Y entonces Jesús vino a cambiar el sistema. Pero nosotros muchas veces seguimos viviendo bajo el mismo sistema. Y entonces, parte de esta serie que vamos a estar viendo, vamos a estar analizando diferentes cosas desde el sistema de Dios. Hoy es la introducción, esta primera plática es la introducción. La próxima semana, como ya vieron en el anuncio, es fe mayor que emociones. Después vamos a ver fe mayor que ansiedad, fe mayor que mi pasado, fe mayor que problemas económicos y fe mayor que condenación. ¿Por qué? Porque quisiera que analicemos cómo enfrentar cada una de estas cosas desde el sistema de Dios. Y vamos a ver en la palabra dos ejemplos de personas que actuaban o conforme al sistema del mundo o conforme al sistema de Dios. Y el primero es un ejemplo
conforme al sistema de Dios. Y es el rey David. Y sabes, el rey David enfrentó diferentes situaciones, pero podemos ver que siempre lo hacía dependiendo de Dios. Y vemos desde el inicio, y esto es algo que yo pensé hace unas semanas y ya quería decir en una plática, y aquí lo pude meter, entonces estoy feliz. Pero, ¿sabes? Siempre se habla de cuando el profeta Samuel llegó a ungir al rey David. ¿Y qué pasó? Que no estaba el rey David ahí, no estaba David ahí, ¿sí o no? Estaban todos sus hermanos. Y el profeta Samuel los veía y decía, yo creo que este tiene pinta de rey. Y Dios le dijo, no, porque yo no me fijo en la apariencia. ¿No? Y entonces pasa uno por uno y finalmente el profeta le dice al papá de David, le dice, ¿estos son todos? Y le dice, no, tengo uno más. Y sí o no, siempre escuchamos esta enseñanza como de, qué mala onda el papá de David. Qué mala onda que pues, no lo llamó, seguro no creía en él. Pero yo pensaba algo en estos días. ¿Qué pasa si David fue el que dijo, mira, a mí eso de los puestos ni me interesa? Que vayan mis hermanos, yo me quedo a cuidar a las ovejas. ¿No? ¿Qué pasa si era más que no era una ambición de David y sí de los hermanos? Que no era algo que David estaba buscando de decir, viene el profeta a escoger un rey, yo me peleo por el puesto. No, oigan, vayan ustedes, seguro es uno de ustedes. Yo me quedo a cuidar a las ovejas mientras ustedes van. Y entonces, ¿qué pasa si desde ahí David no era alguien que estaba buscando el éxito o la posición conforme al sistema del mundo? Y de ahí después vemos cuando David va a llevarle alimento a sus hermanos y se encuentra que hay un gigante que está humillando al pueblo de Dios. Y si tú lo lees, es increíble ver cómo la Biblia dice, en 1 Samuel 17, dice que todos los varones del pueblo de Israel tenían gran temor. Todos los soldados tenían temor. Pero ¿cuál es la respuesta de David? Él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabes? David vio un problema, vio un gigante y dijo, esto no va conforme al sistema de Dios. ¿Quién es esta persona para venir a enfrentar a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces dice la Biblia que fue David con Saúl. David era un muchacho y fue con el rey y le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo estoy seguro que el rey como que dijo, ay, mi vida, qué lindo. Porque aún le dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, tú eres un chavito, o sea, todo mi ejército está aquí y nadie se atreve a pelear y tú, niño, vienes y me dices que vas a pelear con él. Y entonces David le platica cuando enfrentó a un león y cuando enfrentó a un oso y ve lo que le dice. Si el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Es fe eso, sí o no? Porque sabes, David vio un gigante, pero no se vio solo. Él dijo, Dios está conmigo. Y si Dios me ha librado en otras ocasiones, me va a librar en esta ocasión. Pero a veces yo veo gigantes en mi vida y mi respuesta no es confiar en Dios. Mi respuesta no es decir, Dios me libró en esta y esta. No, mi respuesta es buscar estrategias, buscar formas. A veces mi confianza, más que estar en Dios, está en mis habilidades, en mi inteligencia, en mis estrategias. Y a veces mis estrategias involucran deuda, involucran engaños, involucran pleito, involucran distintas cosas que no son dentro del sistema de Dios. De ahí vemos que David, quien había sido ungido rey, después tiene que huir porque el rey Saúl le tiene envidia, le tiene celos. Y entonces tiene que huir. Y en la Biblia nos habla de que David pasó años huyendo. Oye, pero Dios le dijo que iba a ser rey y ahora tiene que estar huyendo. Y lo más impactante es que en 2 ocasiones David se encuentra solo con el rey Saúl.
y lo podría haber matado y decide no matarlo. ¿Es eso sí o no? No actuar conforme al sistema del mundo. ¿Es eso sí o no actuar conforme al sistema de Dios, donde Él dice, no, mi corona, esa promesa que Dios me hizo, es Dios quien la va a cumplir, no es por mis fuerzas, no es actuando de esta manera, es Dios quien lo va a hacer. Y sabes, constantemente aprendemos del rey David y sabemos que Dios decía, es un hombre conforme a mi corazón. Y David no la pasó fácil. Hay un momento en la palabra que nos dice que él tuvo que irse a esconder a unas cuevas, a las cuevas de Adulam. Y sabes, nos dice la palabra que estaba rodeado de gente endeudada, afligida y en amargura de espíritu. Y entonces David estaba en un momento difícil en su vida, estaba en una cueva, estaba huyendo, lejos de su familia, lejos de lo que él creía, sabía que Dios le había prometido. Y en ese momento, rodeado con gente amargada, afligida, endeudada, David vio oportunidad. Y dice la Biblia que de ahí él creó un ejército. De más de 400 hombres, él hizo un ejército. Dime sí o no si había fe en la vida de David. Dime sí o no si él sabía que el sistema de Dios no era igual que el sistema del mundo. Si él tenía la confianza. Y sabes, estaba estudiando sobre fe y como con un reto grande de decir, es que yo quiero enseñar fe de una manera distinta. Y muchas veces pensamos que la fe está peleada con la razón. Y yo estudiaba C.S. Lewis en el libro del mero cristianismo, que él dice, al contrario, la fe se sustenta en la razón. ¿Por qué? Porque la fe es algo que yo decidí creer. Pero la fe con lo que más bien entra en conflicto es con mis emociones. Porque constantemente mis emociones me quieren hacer dudar de lo que creo. Porque yo vengo aquí a casa y escucho de Dios y yo digo, sí, Dios está conmigo, todo lo puedo enfrentar gigantes, pero mañana me enfrento a un gigante. Y mis emociones que dicen, no, háblale al compadre ese que tiene contactos. No, pídele prestado a esta persona. No, pelea, lastima a esta persona y entonces te va a dejar de molestar. Mis emociones me hacen querer dudar de lo que creo. Cuando también enfrento una tentación, mis emociones me hacen querer dudar de lo que he aprendido. Cuando enfrento una pérdida, mis emociones me hacen querer hasta enojarme con Dios. Y decir, es que no era lo que yo esperaba. Pero entonces mi fe tiene que ser la que diga, no, recuerda lo que has creído. Y C.S. Lewis nos decía, si analizamos a 100 personas que se han apartado de Dios, te aseguro que ninguna ha sido por argumentos, sino por emociones que poco a poco se han ido apartando. Y ese es el tema, que llegamos y creemos, pero luego empezamos a apagarnos y a preocuparnos con los problemas de la vida y a dudar de lo que Dios nos ha enseñado. Y entonces la fe con lo que entra en conflicto no es con la razón, es con las emociones. Y vamos a ver otro ejemplo en la vida de Pedro. Y sabes, yo creo que la vida de Pedro en la Biblia es la historia de un hombre que vivía bajo el sistema del mundo y poco a poco aprendió a vivir bajo el sistema de Dios. En la Biblia nos cuenta de entrada cómo Pedro le costaba entender las parábolas de Jesús. En 2 ocasiones Pedro le pregunta a Jesús y Jesús hasta como que le dice, es que de verdad ni siquiera ustedes entienden. ¿Por qué? Porque no entendía y lo vemos en Mateo 15 y en Mateo 16. Después en Lucas 22 vemos que Pedro peleaba por quién de los discípulos era el más importante. Y llegaba aún al punto de preguntarle a Jesús, digo, yo ahorita pienso, pero no sé si en la misma situación yo haría lo mismo, pero yo pienso, no, si yo estuviera con Jesús, pues yo no le pregunto esa tontería.
pero la verdad es que tal vez lo haría peor, ¿verdad? Pero Pedro le pregunta a Jesús, ¿quién de nosotros es más importante? Imagínate, tampoco entendía Pedro el sistema de Dios, que estaba preocupado por eso. Después cuando Jesús les dice, voy a tener que ir a Jerusalén, padecer mucho y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Le dice la Biblia, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, como a regañarlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Tan poca era la fe de Pedro, que él quería convencer a Jesús de, oye, no hagas tu llamado, no des la vida por la gente, no vayas a Jerusalén, huyamos. Y ve la respuesta de Jesús, le dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Después de esto, bueno, antes de esto más bien vemos cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, que le dice, Jesús, si eres tú, llámame que venga a ti. Entonces como que tantito empieza a tener fe y empieza a caminar y dice la Biblia que hubo un viento fuerte y entonces se hundió. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Después, si se acuerdan, cuando vienen a arrestar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca una espada y le corta la oreja a un soldado. ¿Te das cuenta cómo sus reacciones todo el tiempo no eran conforme al sistema de Dios, sino conforme al sistema del mundo? Era, esto yo lo arreglo ahorita con fuerza, esto yo lo arreglo ahorita con mi espada, esto yo lo arreglo. Y así era como Pedro actuaba. Después vemos que Jesús le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasa? 3 veces llegan y le preguntan, ¿tú estabas con Jesús? Y Pedro 3 veces miente y niega a Jesús. ¿Por qué? Porque en su corazón todavía él no estaba en las cosas de Dios. Todavía él vivía conforme a las reglas del mundo, donde él dijo, mira, si le digo la verdad, ahorita me matan con Jesús, entonces le voy a mentir. Y me encanta la historia de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús mostró amor a Pedro. Y sabes, en la palabra, lo vemos en Juan 21, ya que Jesús resucita, no hay demasiadas cosas que la Biblia nos cuente de lo que Jesús hizo ya que resucitó. Pero hay una que sí nos cuenta en Juan 21, y es que Jesús fue a buscar a Pedro. La Biblia nos cuenta que Jesús ya se había ido y estaba pescando. Y Jesús fue a buscarlo y a restaurarlo. ¿Por qué? Porque obviamente Pedro estaba muy dolido, probablemente con culpa, con condenación, porque él había negado a Jesús. Pero Jesús se tomó el tiempo de ir a donde Pedro estaba y dice que cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda de Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces Jesús volvió a llamar a Pedro, aún a pesar de todos los errores, aún a pesar de todas las fallas. Jesús buscó a Pedro donde él estaba y lo vuelve a llamar. Y a partir de ese momento vemos una transformación increíble en Pedro, donde vemos en Hechos cómo él predica y miles se convierten, y de ahí vemos un Pedro espectacular, lleno de fe. Pero le tomó tiempo aprender esto, le tomó tiempo vivir
dejar de vivir en el sistema del mundo, empezar a vivir en el sistema de Dios. Y sabes, yo creo que como Pedro es mi vida, y como Pedro a mí me ha costado tiempo, me ha costado trabajo y me sigue costando. Y porque no es algo de un instante a otro. Toma tiempo desaprender lo que hemos aprendido tantos años. Toma tiempo decir, ¿sabes? Ya no voy a poner mi confianza en estas cosas. Y no es que en el sistema de Dios no se use el dinero, no es que Dios no pueda usar la influencia o la fama, no es que Dios no pueda usar estas cosas. El tema es dónde está tu confianza y la mía. ¿A qué recurrimos en un momento de dificultad? ¿En qué nos apoyamos ante los problemas? ¿Qué nos da paz a ti y a mí? Tal vez hay alguien acá que diga, mira, a mí me da paz pues que tengo 1 millón en el banco. O tal vez a mí me da paz que tengo una tarjeta de crédito con un límite alto. Y entonces si algo me pasa, pues tengo cómo atenderlo. O a mí me da paz pues mi sueldo, a mí me da paz mi trabajo, a mí me da paz mis habilidades para enfrentar los problemas. A mí me da paz que tengo un cuñado poderoso. Y tal vez como que vivimos confiando en esas cosas, pero esas cosas no son el sistema de Dios, son el sistema del mundo. Pero vemos entonces, por ejemplo, Pedro, y me encanta el ejemplo porque aún en un contexto como es casa, podemos caer en estar buscando una posición, en estar buscando un reconocimiento, en estar buscando un lugar. Y creo que son cosas que tenemos que analizar y decir, me doy cuenta que persigo constantemente cosas que no son el sistema de Dios, cosas que no son esa humildad, ese servicio, ese amor, esa generosidad, esos frutos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo empezar a vivir una vida de fe? Lo primero es conocer a Dios. No podemos vivir una vida de fe si no conocemos a Dios. Y sabes, en la Biblia, cuando la estudias, toda la Biblia es Dios queriendo que su pueblo lo conozca. Y constantemente Dios es como que se sorprende y dice, esta gente no me conoce. ¿Por qué? Porque no sabe que podía haber dependido de mí, no sabe que yo lo iba a ayudar, no sabe, y entonces fue y buscó ayuda acá, fue y buscó ídolos, fue y buscó otras soluciones. ¿Por qué? Porque no me conoce. ¿Alguna vez te ha pasado que tal vez le pides ayuda a alguien? Oye, me prestas, no sé, me prestas tu carro para ir a un viaje, no sé qué, y casi te hacen firmar así 3 pagarés, ante notario y no sé qué, y como que por dentro dices, oye, ¿no me conoce? No me conoce. Una vez mi amigo Rodrigo me prestó su carro y le ponché 2 llantas. Al día siguiente a las 10 de la mañana le entregué su carro con 2 llantas nuevas. Me hubiera salido mucho más barato rentar un carro, pero pues no sabía que iba a pasar un bache, le iba a ponchar 2 llantas, pero al día siguiente 2 llantas nuevas, las mismas que tenía, y se los regresé. Pero luego alguien más puede ser como, oye, pues sí te lo presto, pero a ver, ya le chequé la presión a las llantas, ya noté cuánto tiene el tanque, peor que Hertz, ¿no? Cuando rentas un carro. Y como que por dentro dices, ¿no me conoce? O cuando dices, oye, ¿por qué no me pediste ayuda? Es que me dio pena. Y dices, oye, ¿no me conoce? ¿No me conoce que hubiera hecho todo por ayudarle? ¿No me conoce que hubiera dejado cosas por apoyarle? Y lo mismo yo creo que Dios con nosotros. ¿No me conoce? ¿Por qué fue y se endeudó en vez de pedirme a mí? ¿Por qué fue y quiso arreglar las cosas y lo que ya era un hoyo lo hizo 10 veces más grande por quererlo hacer a su manera, en vez de buscarme a mí? En vez de buscar mi ayuda, en vez de dejarme yo ayudarle. ¿Por qué esta persona se desesperó y no quiso esperar a un noviazgo sano y empezó un noviazgo que no era sano? ¿Por qué esta persona se desesperó y buscó soluciones en otros lugares? ¿Por qué? Y yo creo que Dios es como, ¿no me conoces?
Y lo primero que para poder vivir en fe es conocerle. Dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ya les he contado, de niño decían, entonces pon, así como ahora ponemos el ruido gris, decían, pon la Biblia y así cuando estás dormido estás escuchando la palabra y tu fe está creciendo. Digo, si quieren intentarlo, chido, igual y sirve también para no escuchar el camión de basura o no sé, el gallo del vecino, pero va más allá que eso. En este versículo la fe viene por el oír la palabra de Dios implica conocer a Dios. Y entonces que cuando yo estoy ante un problema, mi reacción natural sea en ese conocimiento de Dios. Lo segundo es una convicción. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y dice que Él es quien nos guiará a la verdad. Y entonces esa convicción la pone el Espíritu Santo en nosotros. Entonces lo que yo voy conociendo de Dios se va convirtiendo en una convicción en mi vida, donde yo digo, yo decido que voy a obedecer a Dios. Y entonces cuando haya este tipo de situaciones en mi vida, yo voy a actuar de esta manera, yo voy a actuar distinto. Y entonces lo primero, conozcamos a Dios. Lo segundo, pídele al Espíritu Santo convicciones firmes en tu vida. El otro día hablaba con el equipo de Fortaleza y les decía, ten inamovibles en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, adolescente, pues cambia lo que quieres muchas veces, ¿sí o no? Yo me cambié de carrera creo que 4 veces, no es lo ideal, no lo recomiendo. Sobre todo pues los papás que apoyan a los hijos con la carrera, pues no está tan bonito, ya me va a tocar a mí ese lado. Pero me cambié 4 veces de carrera. ¿Por qué? Porque y es más, lo que finalmente estudié, hoy no lo practico. Entonces, sí, hay cosas que cambian, pero hay que tener inamovibles en nuestra vida. Yo les decía a los de Fortaleza, mira, ¿puede cambiar quién te gusta? Sí, siempre y cuando no te hayas casado. Si ya te casaste, ya no puede cambiar quién te gusta, ¿no? Pero son cosas que pueden cambiar en tu vida y hay cosas que no. ¿Y qué cosas no pueden cambiar en tu vida? Las convicciones que el Espíritu Santo va poniendo en tu vida. Entonces, una decisión como seguir a Jesús. Yo voy a seguir a Jesús, pase lo que pase en mi vida. De congregarme, yo voy a congregarme todos los domingos, pase lo que pase en mi vida. Yo voy a enseñarle a mis hijos a congregarse, yo voy a enseñarle a mis hijos la importancia del devocional. Yo voy a actuar de esta manera y no de esta. Y que vayas teniendo convicciones en tu vida, aunque las anotes y digas, esto es quien soy. Esto es lo que me define y no va a cambiar. Y lo tercero es disciplina. Me leía en C.S. Lewis, en Mero Cristianismo, y él decía que le causaba conflicto que la gente hablaba de la fe como una virtud. Porque él decía, a ver, si la fe es creer en algo, ¿por qué lo hablan como una virtud? Pero después dijo, poco a poco fui entendiendo. ¿Por qué? Porque la fe es algo que tenemos que practicar y tenemos que disciplinarnos en ella. ¿Por qué? Porque, como te decía, la fe entra en conflicto con las emociones. Y si yo soy alguien que vive obedeciendo sus emociones, entonces yo soy inconstante. Dice la Biblia que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si yo vivo obedeciendo mis emociones, nunca voy a ser firme en mi fe. Entonces, yo por eso tengo que aprender a disciplinar a mis emociones. Es decir, a ver, emociones se someten a mi fe. Emociones se someten a lo que yo he creído. Emociones se someten a quién es Dios en mi vida. Y entonces puedo empezar a tener disciplina. Dice precisamente, esta es una frase de C.S. Lewis, por eso la fe es una virtud tan necesaria, a menos que le enseñéis a vuestros estados de ánimo a ponerse en su lugar, nunca podréis ser cristianos cabales, sino criaturas que oscilan de un lado a otro y cuyas creencias realmente dependen del tiempo
o del estado de vuestra digestión. En consecuencia, es necesario fortalecer el hábito de la fe. Y como es un hábito, ¿cómo fortalezco el hábito de la fe? ¿Sabes por qué David era tan firme en su fe? Porque David constantemente nos dice que él se deleitaba en la palabra de Dios. Y si tú y yo no somos constantes en estarnos alimentando de la palabra de Dios, si no somos constantes en estar conociendo quién es Dios y cómo funciona el reino de Dios, entonces no podemos estar esperando reaccionar conforme a quién es Dios. Si tú y yo somos más constantes en aprender del sistema del mundo, si todo el tiempo estamos alimentándonos de cosas que nos enseñan a actuar como se actúa en el mundo, lo natural es que vamos a actuar de esa manera. Pero si empezamos a poner nuestro enfoque en decir, Dios, quiero fortalecerme cada vez más en ti. Quiero cada vez que mi mente, mi forma de pensar, mi forma de actuar esté más firme en ti. Y entonces hago mi devocional todos los días, busco de Dios cada semana, paso tiempos de oración, me reúno con personas que hablan en fe. Entonces cada vez mi fe va a ser más grande. Vemos, quisiera mostrar esta última diapositiva sobre mundo y reino de Dios, porque lo que en el mundo son problemas, en el reino de Dios son oportunidades. Lo que en el mundo son límites, en el reino de Dios son posibilidades. Primero, lo que en el mundo son problemas, en el reino de Dios son oportunidades. Si tú realmente empiezas a vivir una vida de fe, esos problemas, oye, que me robaron un dinero, ¿sabes? Es una oportunidad de ver lo que Dios va a hacer. Es una oportunidad de ver cómo Dios va a proveer. Que perdí mi empleo, es una oportunidad de ver cómo Dios es quien provee para esta familia. Que hubo un problema en mi casa, que hay una enfermedad, es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para confiar más en Él y ver qué es lo que Él quiere hacer en medio de esto. Empezamos a ver oportunidades donde veíamos problemas. Empezamos a ver posibilidades donde veíamos límites. Sabes, en el reino de Dios las cosas no están limitadas al saldo de nuestra cuenta, al sueldo que recibimos. En el reino de Dios no hay límites, pero porque estamos buscando lo de Dios y no lo mío. No significa, entonces me voy a ir ahorita corriendo a la Mercedes-Benz a comprar una camioneta y pues mi tarjeta que tiene 1,000 pesos va a pasar. No, no significa eso. ¿Por qué? Porque no es para lo mío, porque no es para el sistema del mundo, no es para ir a andar de jefe ahí por todos lados con mi super camionetón, no, no es para eso, es para Dios, es para lo tuyo. Es más bien para cuando esa persona en necesidad te pide ayuda y dices, me voy a desacompletar. Mira, Dios provee. Y si Dios provee para mí, Dios provee para Él, y entonces mi confianza está en Él. Es para cuando recibimos una mala noticia, decir, es una oportunidad. En Dios hay posibilidades. Cuando en el mundo vivimos con pesimismo, en Dios hay esperanza. Cuando en el mundo encontramos egoísmo o actuamos con egoísmo, en Dios hay generosidad. Cuando vivimos atacados por dudas, en Dios tenemos certeza. En Dios podemos avanzar con una seguridad de que sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que su voluntad para nosotros es agradable y es perfecta. Amén. Y entonces, me impacta el ejemplo de Pedro. Y sabes, yo creo que es un regalo de Dios, Pedro, para nosotros. Porque la verdad es con el que es más fácil identificarse, ¿sí o no? Yo no sé tú, pero yo leo al rey David y luego a veces lo único con lo que me identifico fue cuando metió la pata. Bueno, no que haya metido la pata en eso,
Pero es como, oye, pues era humano, qué bueno que se equivocó una vez. Pero la verdad es que cuando lees a Pedro es como, si hay oportunidad para Pedro, hay oportunidad para mí. Si Dios pudo convertir a este tipo tan mundano, con una forma de pensar tan carnal, o sea, estarse peleando por quién de los discípulos es el más grande, ¿de verdad, Pedro? O sea, neta, o sea, ¿no aprendiste nada? Estuviste años con Jesús y no aprendiste nada. O sea, yo muchos años estuve alejado. Y estuve alejado porque yo intentaba vivir en santidad, intentaba ser líder aquí en casa, pero constantemente fallaba. Hasta que un día dije, ya me cansé, ya no voy a intentar. Y pasé años de no querer escuchar la voz de Dios. Pasé años de querer estar lejos. Pasé años que no venía a casa. Y todavía hace poco, como que platicaba con Dios. Y yo como que constantemente hablaba de esto y decía, no, yo tengo poquito de que pues entregué mi vida a Dios. Y hace poco yo sentí que Dios me decía, no, yo sí valoro esos años. Yo sí valoro desde que tenía 7, 8 años, que te encantaba servir en la alabanza poniendo las letras. Que en ese entonces no era con pantalla de LED ni con proyector, siquiera era con, ¿cómo se llamaban? Con acetatos. Ya sé que ya me exhibí mi edad, pero bueno, aquí hay más grandes que yo, así que no hay problema. Pero me encantaba poner los acetatos y de verdad era como que disfrutaba servir a Dios desde los 7 años. Y sabes, Dios, así como con Pedro, que llega y le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice, Dios, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Así Dios ve ese corazón que tú has tenido para Él. Así Dios ve esa lucha que tú has tenido por buscarle. Y sabes, esos fracasos, esas fallas, no son más que ese regalo de Dios que nos hace decir, Dios, no es por mí, no es por lo bueno que yo sea, no es por lo perfecto que yo pueda hacer, porque no lo soy, para nada, es por quien tú eres. Y es porque esos errores me permiten humillarme delante de ti y decir, quiero lo tuyo y no lo de este mundo. Quiero lo tuyo y no el poder, el dinero, la fama, la gloria. Quiero lo tuyo porque vale más. Quiero lo tuyo porque tú me aceptas tal como soy, con todos mis errores. Y yo quiero invitarte hoy a que empecemos esta serie de fe con una decisión. De decir, Dios, quiero empezar a vivir bajo tu sistema. Quiero empezar a actuar conforme a quien tú eres y no conforme a lo que el mundo me dice. Quiero empezar a ver los problemas como oportunidades. Quiero empezar a reaccionar de otra manera. No querer arreglar las cosas en mis fuerzas, a mi manera. No querer arreglar las cosas con pleito o con deuda o con engaños o con abuso. Quiero cambiar mi forma de actuar. Y yo creo que hay personas acá que tal vez esto te está hablando de cómo arreglas las cosas en casa. Tal vez en casa has arreglado las cosas con pleito, con regaño, con enojo, con gritos. Y hoy Dios te quiere poner una nueva forma de enfrentar las cosas. Tal vez hay alguien acá que Dios te está hablando en tu trabajo o en tu negocio. Tal vez no te has atrevido a poner en regla ciertas cosas. Pues dices que no voy a tener con qué. Tal vez no te has atrevido a empezar a tratar distinto a la gente de tu oficina, de tu empresa. Pues dices que no me van a obedecer. Pero hoy Dios quiere poner una nueva forma de hacer las cosas. Tal vez hay alguien acá que, ya lo decíamos desde la plática del ayuno de misericordia, a veces Dios nos lleva a perdonar deudas. Y tal vez no te has atrevido porque dices, es que necesito ese dinero. Y Dios quiere ponerte a confiar en Él. Tal vez hay alguien acá que Dios te pone, mira,
ya no sigas en ese trabajo donde estás viviendo abuso. Yo voy a poner algo nuevo para tu vida. Y hay decisiones importantes que hay que empezar a tomar. Pero lo más importante es, no se trata de la decisión que hoy tomes, porque tú puedes hoy actuar con fe, pero en una semana olvidarlo. Y esto no es de un momento, como decía, no son momentos milagrosos, es un hábito, es una disciplina de decir, toda mi vida voy a vivir creyendo en el sistema del reino de Dios y no en el sistema del mundo. ¿Hay alguien acá que le gustaría tomar esa decisión de empezar a vivir conforme al sistema de Dios? Entonces yo te quiero invitar, vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a decirle, Dios, yo quiero vivir conforme a tu reino. Ya no quiero actuar conforme al sistema del mundo, buscando poder, riquezas, fama, gloria, egoísmo. Quiero empezar a actuar conforme a tu sistema. Pon en mí el conocerte, conocer quién eres, cómo actuaste cuando el pueblo de Israel tenía problemas, cómo actuaste cuando yo me he equivocado. Así como David decía, si Dios me salvó en esta ocasión o en esta ocasión, seguramente hoy me volverá a salvar. Enséñame a conocerte. Pon convicciones en mi corazón, que cuando yo enfrente situaciones haya convicciones más fuertes que mis emociones. Y enséñame a tener el hábito de la fe, que sea una constante en mi vida el creer en ti, el apoyarme en ti. Padre, ya no quiero equivocarme más, ya no quiero confiar más en mis habilidades, en mis estrategias, en mis ideas. Quiero empezar a poner mi confianza totalmente en ti, como el rey David, que aún tenía oportunidades de arreglar las cosas a su manera y decidía no hacerlo. Así quiero yo, Padre. Padre, enséñame a confiar en ti. Padre, fortalece mi fe. Hazme un hombre de fe, Padre. Hazme un hombre firme en su fe, que ante cualquier situación yo lo vea, cualquier problema como una oportunidad, cualquier límite como una posibilidad. Que yo viva con una esperanza de quién tú eres y quién has sido para mí. Que yo sea generoso en vez de egoísta y que yo tenga certeza en mi vida. Gracias, Padre, porque hoy comienzo una vida de fe. No voy a vivir más bajo el sistema del mundo, sino en la fe tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.